Imagina millones de personas reunidas la misma noche, encendiendo luces, intercambiando regalos y repitiendo un ritual que parece eterno. Ahora imagina que esa noche, en realidad, nunca ocurrió, que la fecha más celebrada del mundo no corresponde a ningún hecho histórico comprobable, y que, aún así, seguimos celebrándola con una convicción casi sagrada. Esa es la paradoja de la Navidad. Porque si preguntamos algo tan simple como ¿cuándo nació Jesús?, la historia guarda silencio, y ese silencio es el punto de partida de todo lo que viene después. Los evangelios, las únicas fuentes directas sobre el nacimiento de Jesús, no mencionan ni el día ni el mes, no hablan de diciembre, no hablan de invierno, no hablan del 25. Durante siglos a nadie pareció importarle. Para los primeros cristianos la fecha no tenía relevancia. Lo importante era el mensaje, no el cumpleaños. De hecho, durante los primeros 2 siglos del cristianismo, la Navidad simplemente no existía. Y sin embargo, hoy es el corazón del calendario occidental. ¿Cómo ocurrió ese giro tan radical? Aquí aparece la primera grieta en el relato tradicional. Porque cuando una fecha sagrada no surge de un texto, suele surgir de una necesidad. Y la necesidad en este caso no fue espiritual, sino humana, política y profundamente antigua. Mucho antes del cristianismo, mucho antes incluso de Roma, el ser humano ya celebraba algo en los días más oscuros del año. No una persona, sino un fenómeno, el regreso de la luz. El solsticio de invierno marcaba el punto más corto del año. Las noches eran largas, el frío amenazaba la supervivencia y la naturaleza parecía detenida. Para sociedades agrícolas y preindustriales ese momento era crítico, pero también era esperanzador, porque a partir de allí los días comenzaban lentamente a alargarse. El sol no había muerto, volvía, y eso merecía ser celebrado. En Roma esa celebración se llamaba Saturnalia, una fiesta caótica, exuberante, donde se suspendían las jerarquías. Los esclavos comían con sus amos y el orden social se invertía temporalmente. Se intercambiaban regalos, se decoraban las casas y el exceso estaba permitido. No era una fiesta menor, duraba días y paralizaba la ciudad, y no era la única. El 25 de diciembre Roma celebraba al Sol Invictus, el Sol invencible, la deidad que vencía a la oscuridad. La coincidencia no es casual. Pero lo realmente extraño es lo que ocurrió después. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse dentro del Imperio Romano, se encontró con un problema gigantesco. No solo debía convencer, debía reemplazar. No bastaba con predicar una nueva fe. Había que competir con rituales profundamente arraigados, emocionalmente poderosos y socialmente necesarios. Y aquí es donde la historia da un giro que rara vez se cuenta desde los púlpitos. En lugar de destruir estas celebraciones, la Iglesia decidió absorberlas. No prohibir, sino resignificar. No borrar, sino superponer. Fue una jugada estratégica brillante. Al ubicar el nacimiento de Cristo en la misma fecha en la que ya se celebraba el renacimiento del sol, el mensaje se volvió irresistible. Cristo pasó a ser la nueva luz del mundo. El símbolo no cambiaba, solo el nombre. Y así, sin decretos estruendosos ni rupturas violentas, nació la Navidad cristiana. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Durante siglos la fecha fue discutida. Algunos proponían marzo, otros abril. El 25 de diciembre comenzó a consolidarse recién en el siglo IV, cuando el cristianismo ya era religión oficial del imperio. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si la Navidad nació como una adaptación política, ¿qué tan auténtica es realmente? La respuesta es más compleja de lo que parece, porque las tradiciones no necesitan ser históricamente exactas para ser culturalmente verdaderas. Y eso se ve con claridad en la Edad Media. A medida que Europa se cristianizaba, la Navidad se llenó de símbolos, relatos y rituales diseñados para enseñar. La mayoría de la población no sabía leer. El mensaje debía ser visual, emocional, memorable. Así surgieron los pesebres,
las representaciones teatrales, los cantos, no como costumbre espontánea, sino como pedagogía religiosa. El primer Belén viviente, por ejemplo, se atribuye a Francisco de Asís en el siglo XIII. No fue un acto decorativo, fue una herramienta narrativa. Humanizar el nacimiento, hacerlo cercano, tangible. La Navidad se convirtió en una historia contada una y otra vez, hasta fijarse en la memoria colectiva. Pero incluso entonces no era una fiesta necesariamente alegre. Para muchos era un recordatorio de sacrificio, humildad y orden divino. Y entonces ocurrió algo inesperado. En el siglo XVII, en plena efervescencia religiosa, algunos grupos cristianos comenzaron a ver la Navidad como un problema. Los puritanos, por ejemplo, consideraban que la festividad estaba contaminada por paganismo, exceso y descontrol. En Inglaterra, bajo el gobierno de Oliver Cromwell, la Navidad fue prohibida, no desalentada, prohibida. Celebrarla podía llevar a multas o prisión. Lo mismo ocurrió en las colonias americanas. Durante años el 25 de diciembre fue un día laboral más. No había árboles, ni regalos, ni cenas familiares. La Navidad era vista como una amenaza al orden moral. Y aquí aparece una de las ironías más fascinantes de la historia. Cuanto más se intentó eliminarla, más profundamente se aferró la gente a ella. Porque las tradiciones, cuando se atacan, no desaparecen, mutan. Y esa mutación nos lleva al siglo XIX, al verdadero nacimiento de la Navidad moderna. En una Europa marcada por la industrialización, la desigualdad y la ruptura de las comunidades tradicionales, surgió una nueva necesidad: recuperar la idea de hogar, familia e infancia, y la Navidad se convirtió en el escenario perfecto para ese anhelo. Charles Dickens no inventó la Navidad, pero la redefinió. Su obra Cuento de Navidad transformó la festividad en un relato moral de redención, empatía y transformación personal. La Navidad dejó de ser solo religiosa para volverse emocional. El centro ya no era el altar, sino la mesa familiar, y ese cambio fue irreversible. Lo mismo ocurrió con Santa Claus, inspirado en San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad. El personaje fue transformándose con el tiempo. Pasó de santo a figura folclórica, de figura folclórica a símbolo comercial, y aunque muchos creen que fue inventado por la publicidad, la verdad es más sutil. La publicidad no lo creó, lo fijó. Le dio una imagen definitiva, repetida hasta volverse universal. Aquí aparece otra contradicción fascinante. La Navidad que creemos ancestral en realidad tiene menos de 2 siglos en su forma actual. El árbol decorado, los regalos masivos, la iconografía moderna, todo eso es relativamente reciente, y sin embargo, lo sentimos profundamente antiguo. ¿Por qué? Porque la Navidad no es una fecha, es un espejo. Refleja lo que cada época necesita. Para los romanos fue orden cósmico, para la Iglesia, unidad, para los medievales, enseñanza, para los puritanos, una amenaza, para el mundo moderno, un refugio emocional. No es una mentira colectiva, es una construcción viva, y tal vez ahí esté su verdadero poder, no en la exactitud histórica, sino en la capacidad de adaptarse sin desaparecer. La Navidad ha sobrevivido imperios, prohibiciones, reformas religiosas y revoluciones industriales. Ha cambiado de forma, de significado y de protagonistas, pero nunca ha dejado de existir, porque responde a algo más profundo que una doctrina, responde al miedo humano a la oscuridad y al deseo de creer que la luz siempre regresa. Cuando encendemos una luz en diciembre, no estamos repitiendo un error histórico, estamos participando de una historia mucho más larga que cualquier religión. Una historia que comenzó cuando el ser humano miró el cielo, sintió miedo y decidió celebrar de todos modos. Y entender eso no le quita magia a la Navidad, se la devuelve, porque conocer el origen de una tradición no la vacía, la hace más humana. Y quizá, la próxima vez que escuches un villancico o veas un árbol iluminado, puedas preguntarte no solo qué celebramos, sino por qué necesitamos seguir celebrándolo. Y si esta historia te hizo mirar una fecha conocida con otros ojos,
Imagina lo que ocurre cuando hacemos lo mismo con imperios, mitos o símbolos que damos por sentados. Eso es lo que seguimos explorando, aquí, en Antiguamente.